Buenos días. Bien, hoy es 4 de julio de 2015. Bien, voy a trabajar un tema de casuística para que se analice, y es un tema muy, pero muy importante. Vamos a revisar este tema de la probabilidad de la verdad, del que trata el artículo 336 de la ley 906 del 2004, versus el conocimiento más allá de toda duda. Y cito los artículos 7º, 372, que es los fines de la prueba, y el artículo 381, que son el conocimiento para condenar por parte del juez. Como se trata de poner en práctica, voy a hacer referencia a un caso que tengo y estoy adelantando, ya va para la preparatoria, y entonces me parece traído como anillo al dedo para que analicemos aspectos importantísimos, y me voy a apoyar, de una vez les digo, en una obra muy interesante que se llama La lógica de las pruebas en materia criminal, del tratadista Nicola Framarino dei Malatesta. Hago un reenvío a la página del capítulo 3, página 60, sobre el tema de la probabilidad con relación a la certeza. Y entonces examinemos esos dos tópicos y miremos el caso entonces que estoy trabajando. Pues bien, el asunto es el siguiente: se trata de un señor que viene a bordo de una buseta intermunicipal, aquí viniendo hacia Cali, de uno de estos municipios del Cauca, y el señor él es conductor de taxi aquí en la ciudad de Cali, y se viene desde ese municipio aledaño para recibir el taxi y trabajarlo en las horas de la noche. El señor aborda una buseta intermunicipal, y en el recorrido hay un retén de la policía, y entonces se suben al vehículo, y el señor está ocupando una de las bancas uno de los puestos de la parte trasera del vehículo, y al requisar el vehículo, entonces el policía encuentra una bolsa en el asiento de la parte trasera. Hay como una especie de orificio por el cual introduce la mano y saca esa bolsa que resulta conteniendo 1 kilo de cocaína. El señor es el único que viene en esa banca, la parte de atrás, y entonces es capturado, se lleva a la estación de policía y se hace el procedimiento, la presunta captura de flagrancia, El delito es entonces contemplado en el artículo 376 del Código Penal, el cual pues que fuera modificado por el artículo 11 de la ley 1453 del 2011, el que sin permiso de la autoridad competente introduzca al país, sea en tránsito, saque de él, transporte, lleve consigo, este es el verbo rector que se le imputa, llevar consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, financie, etcétera, etcétera, etcétera. Y el inciso segundo, de acuerdo a la cantidad del alucinógeno, por ser 1 kilo, entonces la pena está entre 96 meses a 144 y una multa. Ese es el tipo penal por el cual entonces se procede a hacer la audiencia de imputación de medida de aseguramiento, detención intramural, y entonces comienza el proceso. Lo paradójico entonces es lo siguiente, y lo vamos a analizar. Aquí tengo una fotografía para que ustedes observen el vehículo en su parte interna, sobre todo en la banca de atrás. A ver, me acerco y entonces pueden visualizar mejor la banca de atrás. Ahí se observan, son tres bancas, 3 asientos en la parte trasera, 1, 2, 3. Por acá está el hueco
supuestamente entonces el policía captor dice que el señor viene sentado en la mitad, y entonces pues por ser sospechoso se le captura. Aquí podemos apreciar mejor la fotografía, no importa la identidad de la persona que aparece allí, pero aparecen las tres bancas. El señor pues dice que viene en la parte pegado a la ventana, que su lugar de ubicación era ese, no como dice el policía que estaba en la banca en la mitad. Bien, entonces ya les voy a conocer eso fácticamente para que ustedes empiecen a analizar allí. Entonces el fiscal pues presenta el escrito de acusación. Yo no asistí a esa audiencia, no pude estar presente, sin embargo el fiscal hizo la acusación y entonces le eleva los cargos por el delito de tráfico de estupefacientes del artículo pues 376, que fuera modificado por la ley 1453, y hace el descubrimiento de los elementos materiales de prueba que va a llevar al juicio. Por obvias razones, pues no voy a dar el nombre aquí de ninguna de las personas, pero sucintamente quiero decir que el fiscal presentó una adición al escrito de acusación, lo cual es válido, y entonces descubre el formato único de noticia criminal, un informe ejecutivo, informe de policía de vigilancia en casos de captura de flagrancia, suscrito por el policía tal, un informe de investigador de campo de prueba de PIPH por fulano de tal, del investigador del CTI. También el elemento, como elemento material de la prueba de certeza de la bici de un perito, en la cual pues da el resultado de que es 1 kilo de cocaína. Se hace una entrevista, se descubre también la entrevista del conductor del vehículo, fulano de tal, el acta de incautación y una fotografía anexa del lugar donde se encontró la droga. Entonces el policial también tomó una fotografía pues muy similar a la que tengo yo, las que les he presentado, y ahora les explico por qué razón las tengo, esas que tomé, por qué razón voy a, en el decreto de pruebas, en la preparatoria, les explico por qué. Bien, entonces el acta de incautación y la fotografía anexa del lugar donde lo encontró el policial. También todo lo relacionado con el asunto de la prueba de identificación plena, o sea, lo de la orfoscopia por el perito de dactiloscopia de la SIGIN, y anexa la tarjeta de cada dactilar, y obviamente pues como aparece la confrontación de las huellas dactilares, entonces el estudio que realizan, el formato sobre huellas de cada dactilares, y también el formato de arraigo. Bueno, esas son las pruebas documentales, y las testimoniales entonces se citan al policial que hizo la captura en presunta flagrancia, el artículo 303, recuerden que dice el asunto de que la flagrancia es cuando es aprehendido con objetos, cuando lleve objetos, como dice el texto de la norma penal. Sin embargo, aquí vamos a ver, voy a poner en discusión ciertas situaciones porque el alijo o la droga no la llevaba consigo, y ahí va a haber una discusión sobre ese verbo rector. Recordemos aquí que el verbo rector, todas acciones humanas cuando transgreden la norma pues se tipifican, y entonces hablamos de verbos rectores. En este caso el verbo es llevar, pero hay un adjetivo que es el consigo, el llevar consigo. Hay una discusión enorme allí porque el planteamiento es decir, muy diferente es cuando lo capturan a una persona en flagrancia de delito, pero portando o llevando consigo, que tuviera el estupefaciente en un maletín, el que normalmente en la captura en flagrancia al requisarle los bolsillos le encuentran el estupefaciente. Es un planteamiento de discusión aquí porque él de hecho no llevaba ese consigo, no lo llevaba. Entonces hay una discusión allí frente a ese verbo rector. Bueno, los testigos que van a juicio, entonces el policial que hizo la captura, que fue el que suscribe el informe de la captura en flagrancia, el que hizo el acta de incautación, que no la firmó mi prohijado,
y también el que va a anexar la fotografía, en la cual muestra en qué lugar de la banca en la mitad venía supuestamente mi cliente, y el lugar donde se observa, pues como les mostré, por ese hueco entre los asientos traseros estaba la bolsa que contenía el kilo de cocaína. También entonces se llevará a juicio el policial del CTI que hizo el arraigo socioeconómico y el que hizo la prueba de PIH, también el perito que da pues el asunto de la prueba de la certeza sobre el kilo de cocaína. Recuerden que en cuestión de materia de prueba pericial hay prueba de orientación, prueba de probabilidad y habrá prueba de certeza. Entonces son tres elementos también de que habla el código cuando se habla de una prueba pericial: de orientación, de probabilidad y de certeza. Y aquí vamos a mirar este temita precisamente. Ya miren ustedes cuando hablan de probabilidad y de certeza. El PIH se hizo una prueba de orientación, para que me entiendan. El que hizo al momento de la captura en flagrancia, ese líquido que le echan y que arroja azul, entonces eso un PIPH, esa es una prueba de orientación. Ya la prueba de certeza sí es la que hizo el perito en el laboratorio, para determinar que sí, exactamente, es indiscutible que realmente es cocaína. También entonces irá el conductor del bus, y también se hace citación del perito en datiloscopia, que es el que hizo el estudio de la ofoscopia sobre la identidad plena del acusado. Bueno, esos son los elementos de pruebas con que nos vamos a ir a juicio. Pero yo tengo un planteamiento de defensa, una teoría del caso que voy a presentar también. Voy a llevar a un testigo que fue una persona que antes de subirse al bus lo saludó y se dio cuenta de cómo iba el vestido que llevaba, de qué elementos portaba en la mano, hacia dónde se dirigía. Y también hay otro testigo que se va a presentar, porque resulta de que mi cliente dice que 3 minutos antes de bajarse antes de hacerse el retén, estaba contigo al asiento de él, justamente en la mitad. Mi cliente venía hacia el lado de la ventanilla, entonces él dice que esta persona venía tomando una cerveza y que se baja, entonces antes de hacerse el retén se bajó, y allí viene la situación, pues que él estuvo momentos antes de esa captura en flagrancia. Entonces también ir a juicio para dar algunos detalles. Y tengo la situación de a ver, en este evento, si bien es cierto, el acusado no está en la obligación, porque él no va a renunciar al derecho de la no autoincriminación. Sin embargo, en algunos casos, dadas las circunstancias de tiempo y modo y lugar, y en este es uno de ellos, una de las excepciones, pienso presentar a mi cliente como testigo, porque es la palabra del policial contra la palabra de él. Entonces, tengo una situación que debo acreditar un documento, el cual es autenticado. El documento dice la propietaria del vehículo, el taxi que él manejaba, que iba ese día a recibir para conducirlo. Esa certificación autenticada debidamente ante notaría, anexo la tarjeta de propiedad del vehículo que él iba a recibir. Pues de qué manera lo va a introducir si no es a través del mismo procesado. Él es el que me va a servir de testigo de acreditación, además porque él va a dar detalles sobre este asunto de la captura, y ahora vamos a mirar aspectos importantísimos allí. Pero le estoy dando las bases para que adentrémonos a conocer este caso, y ahí sí entonces analizar otros aspectos. Entonces voy a hacerlo renunciar a su derecho a no autoincriminación para que declare el juicio, porque hay detalles que para mí son muy importantes y trascendentales, y entonces ahora miraremos pues este aspecto, y ustedes tendrán su opinión al respecto. Pero bueno, también entonces obviamente voy a presentar esta fotografía que ustedes ven acá, esta parte pues, de la que descubrió el fiscal, y donde dice el policial que fue encontrado el alijo y posiblemente el asiento donde venía sentado el señor.
Yo tengo también obviamente mi fotografía, estas dos fotografías, una donde está la banca de atrás, los 3 asientos desocupados, y esta donde aparece una persona sentada, que es donde mi cliente dice que venía sentado. Esta es obviamente que es una persona que no es el mismo cliente, sino otra persona que me sirve para dar la ubicación donde posiblemente venía mi cliente. ¿Quién más? Voy a solicitar que entren a juicio estos documentos o fotografías, pero les explico, cuando llegue el decreto de pruebas en la preparatoria, le voy a decir a la juez que las necesito, no como solamente para ilustrar el testimonio de mi cliente que va a dar la declaración, para que explique detalles sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque el policial pues también va a decir, y vamos a entrar en detalles aquí, porque el policía dice, básicamente, cuando rinde el informe de captura en flagrancia, dice el policial lo siguiente: al momento de subirnos a este vehículo, me dirijo hacia la parte de atrás del vehículo, observo una persona en actitud sospechosa de sexo masculino, la cual vestía camisa tal, y en sus manos un saco de color rojo con olor extravagante a perfume. Se le solicitó un registro y toma una actitud muy nerviosa, y me percato que por una endija en la silla contigua, el señor ven aquí al lado derecho, en la endija donde está sentado el antes mencionado, hay una bolsa de color blanca, la cual al verificarla pues está encintada, y adentro hay una sustancia sólida, grasosa, etcétera, etcétera, la cual pues en el laboratorio determinan pues que es cocaína. Teniendo en cuenta que este paquete tiene una similitud olor a perfume extravagante como el señor fulano de tal, de inmediato nos entrevistamos con el conductor, y entonces ahí pues está la parte del conductor, que seguramente como lo van a hacer, ha sido citado al juicio. Dice que a él se le preguntó y que coincide manifestando que desde que salió de tal pueblo ellos habían revisado el bus antes de salir, que no llevara ningún elemento extraño como paquetes, cajas, bolsas, y que este señor desde que salieron del pueblito solo venía en la parte de atrás mi cliente, ya que el vehículo de la mitad hacia atrás venía vacío, y que solo este señor venía allí con ese olor fuerte a perfume. Bueno, esas son las sospechas en las que se basa el informe de captura, y por el cual entonces se procedió a privarlo de la libertad a esta persona. Y en la entrevista del conductor del vehículo da unos detalles muy importantes también, y dice lo siguiente: que durante el trámite del viaje sobre la vía recogí varios pasajeros. El todo es que al llegar al municipio tal, yo llevaba aproximadamente entre 20 y 25 pasajeros. Cuando llego a la entrada de tal pueblo, más exactamente donde está ubicado el puesto de control, ellos hacen detener el vehículo, y si suben 2 agentes de policía y empiezan a requisar el bus. En ese momento detectaron paquetes que se encontraban en la última banca del bus, y en esa banca se encontraba sentado el señor fulano de tal. Entonces los agentes, como este señor venía en el puesto donde encontraron esa sustancia, lo capturaron. Luego ellos me trajeron a mí, al ayudante. Dice que a este señor lo recogió en la plazoleta de tal pueblo, y recuerda que traía un saco envuelto en las manos. Le preguntan cuál fue la reacción al momento de la requisa. Su reacción fue normal hasta el momento que los policías encontraron la sustancia, la cual venía ubicada al costado izquierdo del asiento del señor fulano, que fue cuando este señor se saltó y decía que eso no era de él. Para mí es muy importante la declaración del conductor del vehículo. Luego miren ustedes que en estas circunstancias pues se queda uno perplejo frente al procedimiento del policial, básicamente donde hace alusión de que el paquete coincidía en su olor con el extravagante olor que traía a mi cliente, más que todo con el saco que llevaba consigo. Pero está claro que lo primero que tenemos que identificar es que no llevaba consigo
el alucinógeno, o lo que se encontró, esa bolsa que se encontró, si bien estaba en la endija entre el asiento y el asiento, en la parte casi tirando hacia el baúl del vehículo, en la parte trasera, eso de entrada nos está ubicando de que el verbo rector no se está dando porque no lo lleva consigo. Ahora, hay planteamientos aquí que si el retén se hace para el vehículo, suben los policiales, el policial dice que estaba en una actitud sospechosa. Ese es otro elemento que uno tiene que entrar a analizar en el testimonio, y porque pues una cosa es que esté en una actitud sospechosa, que esté nervioso, pero si el policial no lo vio arrojando o colocando a este señor ese estupefaciente, pues ahí viene la discusión, y entonces entra el tema de la probabilidad y lo que vamos a analizar sobre el conocimiento más allá de toda duda. Bueno, para empezar, entonces miremos lo siguiente, analicémoslo desde el punto de vista jurídico y procesal y del debate probatorio que se va a presentar. El fiscal es el que presenta el escrito de acusación, como dice el artículo 336, el 336, cuando pueda afirmar con probabilidad de verdad que la persona es responsable de ese autor o partícipe del hecho de la conducta punible. Cuando pueda afirmar con probabilidad de verdad. No me voy a meter aquí en el tema de la diferencia razonable, que eso es un asunto allá en la medida de aseguramiento, y seguramente eso fue lo que tuvieron que analizar allá cuando se capturó y se llevó a legalización de captura y medida de imputación, de medida de aseguramiento, que tuvo que haberse analizado. No estuve yo en ese momento, eso fue otro abogado, y tendría que haber discutido el asunto de la flagrancia de delito del artículo 301, porque me parece un punto que tuvo que haberse discutido por ese abogado en ese momento, debido a que el 301 establece pues varias modalidades de flagrancia. Entre estas sería la del numeral tercero, que la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundamentalmente que acaba de cometer un delito, que ha participado en él. Para mí esa flagrancia allí no existió, porque textualmente, mira como dice la norma en ese asunto. Pero yo no voy a reparar en eso, porque no me voy a detener a hacer el análisis aquí frente al asunto de la probabilidad y del conocimiento. Decía entonces que el 336, el escrito de acusación, está dado en esas circunstancias, pero los artículos séptimo, sobre presunción de inocencia, dice pues la norma que en el inciso final establece lo siguiente: para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda, Y luego pasemos al artículo 372, que es el que establece el asunto de los fines de la prueba, y dice que las pruebas tienen como fin llevar el conocimiento del juez más allá de duda razonable. Aquí hay algo agregado razonable, los hechos y circunstancias en materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. Y el artículo 381 pues indica que sobre el conocimiento para condenar, dice que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad del penal del acusado, fundada en las pruebas debatidas en el juicio. Bueno, lo interesante del asunto entonces es plantear el alegato de la teoría del caso. Teoría del caso, pues el fiscal, ¿qué tiene que hacer? Él, dentro de sus funciones está la de probar, es la carga de la prueba, ¿no? El artículo mismo séptimo que acabo de leer establece pues que la carga de la prueba la tiene, en consecuencia, el inciso segundo, en consecuencia corresponderá al órgano de la persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. Entonces miren que este artículo séptimo establece unas pautas, y aquí al fiscal tiene la obligación de probar. Entonces, cuando se dice que pueda afirmar con probabilidad de verdad, entonces tenemos que analizar nosotros qué es eso de la probabilidad de verdad,
Y para condenar se necesita el conocimiento más allá de toda duda. También tenemos que razonar qué es el conocimiento y cuál es ese conocimiento que subjetivamente tiene aquí el juez. Entonces, el juez le asiste el conocimiento y la probabilidad le corresponde es al fiscal cuando presenta ese escrito de acusación. Pues bien, entonces para plantear la teoría del caso, el fiscal tendrá que probar o llevar el convencimiento del juez de acuerdo con esos elementos materiales de prueba que va a llevar a juicio para establecer entonces si la persona es el responsable o no. Y el juez, junto con esos principios de inmediación, concentración, contradicción, pues él evaluará, y bajo ese sistema que Luigi Ferrajoli en su parte leyendo el asunto de la imparcialidad del juez, de que tanto hablamos, este juez, que es un juez imparcial, es un árbitro entre las partes, el acusador y el acusado. Nosotros dos, el acusador fiscal y la defensa, tenemos que, bajo ese principio de igualdad de armas, tal como está, yo estoy tratando de hacer mi defensa, que es lo que voy a plantear ahora en el decreto de pruebas en la preparatoria, de lo que debo de llevar a juicio, para plantear la discusión frente a sembrar por lo menos una duda. Y van a ver por qué razón entonces la probabilidad se dista, pero está muy cercana del conocimiento. Y lo dice, no lo digo yo, sino el maestro de Malatesta. Porque, volviendo al tema, pues entonces, de este juez imparcial, según el axioma octavo que señala Luigi Ferrajoli sobre la división entre acusación y la imparcialidad del juez, el juez va a ser un árbitro de lo que se presente y bajo principio de inmediación va a llevarlo al conocimiento, pero ese conocimiento es subjetivo, planteado a través de esos elementos de prueba que se van a presentar. Entonces, probabilidad. Por eso quería yo irme al tema de la probabilidad y analizarlo desde el punto de vista de Nicola Framarino de Malatesta, que hace unos razonamientos muy importantes en este capítulo, especialmente denominados de la probabilidad con relación a la certeza. Antes de entrar en materia, plantéese lo siguiente, decía yo la teoría del caso. ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Yo voy a presentar teoría del caso? Sí. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué razón? Mire lo siguiente. En el vehículo vienen supongamos que estos son los asientos que vienen en la parte de atrás. Y entonces, dentro de esa ley de probabilidades, vamos a dar planteamientos o teoría casuística, y entonces analizamos el punto. Supuestamente el señor viene sentado acá en la mitad y que por la endija es que el policial recoge el paquete. Entonces, supóngase que dentro del vehículo no hubiese venido solo mi cliente, sino que vinieran otras dos personas más sentadas en el asiento trasero. Las bancas de adelante, pues, había más personas, sí, porque si el conductor dice que entre 20 y 25 pasajeros, pues habían subido, luego entonces pone en duda un poco lo del policial que decía de que la mitad del vehículo hacia atrás estaba desocupado. Pero entonces, dentro del asunto de la probabilidad, si el policial sube y hace la requisa y se encuentra estas tres personas, se las hubiera traído a las tres, porque son probablemente responsables de ese alijo. Y entonces ahí tenemos tres sujetos responsables, o dígase usted, por ejemplo, dos personas, igual situación. Pero como no estaba sino el señor cliente mío, que no venía a la mitad, como dice el policial, sino que venía pegado en la ventanilla tomando fresco por el calor que hace en esta región, a la hora en que aborda el vehículo entre 3 y media de la tarde, cuando se dirige a la ciudad de Cali, siempre ese tramo de un municipio aledaño a Cali, en las afueras, en los límites con el Cauca, pues el señor tiene que venir, se ubica en la parte junto a la ventanilla. Pero igual, en el centro o en el lado de la ventanilla o en el otro lado, más probable resulta, sí, frente a las otras personas. Luego, entonces, en ese razonamiento de probabilidades, que el policial le echó mano, excúseme la expresión, a este señor y
hizo el procedimiento. Y más todavía cuando su olfato, que es un olfato, parece ser un olfato más especializado como el de los perros que detectan y cuando se hacen requisas, pues de decir que se le hizo extraño porque el olor extravagante de ese perfume que llevaba mi cliente coincide como con el que llevaba el paquete. Y eso fue pues escuchando el registro del asunto de la audiencia de la legalización del captura y la medida de aseguramiento, en que el juez de garantías resaltó y le dictó la medida de aseguramiento a este señor bajo esas presunciones a priori casi de responsabilidad rayana, según ese juez, en la certeza para decir que era el responsable. Pero es que el asunto no queda allí. El asunto es muy distante de esos razonamientos que ahora tendrá que tomar en cuenta el juez muy claramente, y miremos por qué. Entremos en materia. Entonces queda así pues planteada la situación, que frente a ese asunto de las probabilidades, entonces hay que mirar los motivos convergentes y los motivos divergentes, de que habla Nicola Framarino de Malatesta cuando dice lo siguiente. Miren, analicemos esto. Dice el maestro, el jurista, se pregunta en qué consiste, en su página 64 de este libro de la lógica de las pruebas en materia criminal, Nicola Framarino de Malatesta, Italia, editorial Temis, dice en la página 64 lo siguiente. Hace esta pregunta: ¿en qué consiste subjetivamente la probabilidad? Consiste en la percepción de los motivos convergentes y divergentes, todos los cuales se consideran dignos, en la medida de su diferente valor, de ser tenidos en cuenta. De ese modo es fácil establecer ya la diferencia entre la probabilidad de un lado y la certeza con motivos divergentes del otro. La probabilidad ve los motivos convergentes y los divergentes y los considera a todos dignos de ser tenidos en cuenta, aunque más los primeros que los segundos, o sea, más los convergentes que los divergentes. En cambio, la certeza supone que los motivos divergentes de la afirmación no merecen racionalmente ser considerados y por lo tanto afirma. Esta afirmación aparece ante el espíritu humano como conforme a la verdad, y la certeza que de allí surge, como cualquier otra certeza, no es más que conciencia de la verdad. Ahora más adelante dice: mientras se encuentre un motivo que no se crea digno de ser tomado en cuenta, falta la certeza y no podemos condenar. Viene en su página 66 y dice lo siguiente el maestro: si pudiésemos condenar siguiendo juicios simplemente probables, la justicia penal, como ya lo hemos dicho, perturbaría la conciencia pública aún más que el delito mismo, pues los ciudadanos honrados y pacíficos, más que de las agresiones comunes de los delincuentes, se sentirían víctimas de las que son más aterradoras, por cuanto son irresistibles, esto es, las que les irrogaría la que a sí misma se diera el título de la justicia pública. La certeza y nada fuera de la certeza como estado de ánimo debe ser siempre lo que ha de servir de base a la condena. Entonces, más adelante viene trabajando el mismo tema del asunto de este tema, la probabilidad, de que trata el artículo 336, que es el que el fiscal, si a bien estima, llevar a juicio, porque para él ya está en el camino más próximo hacia ese convencimiento del juez, y no a contrario sensu de solicitar la preclusión, entonces debe ya tener unos presupuestos objetivos y unos elementos de prueba muy importantes con los cuales ya va a llevarle a ese convencimiento, como dice el artículo 7, o el conocimiento más allá de toda duda al juez. Bueno, miremos lo que dice aquí el maestro. Trata un tema sobre, y da un ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer
la inferencia en cuanto al asunto de la probabilidad. Dice, ¿cuándo? Se pregunta, ¿cuándo y por qué decimos que estamos ciertos? Solamente cuando la inteligencia ha rechazado de sí misma los motivos para no creer. Y solamente por esa razón. La probabilidad no rechaza jamás los motivos para no creer, sino que los acepta como poseedores de un valor inferior al que tienen los motivos para creer. Y dice aquí lo siguiente, pongamos un ejemplo. En una urna hay 98 bolas negras y 2 blancas. Pedro saca de allí a la suerte una de las bolas que existen. En la hipótesis de que no pudiésemos saberlo directamente, se trata de averiguar por vía indirecta si esa bola es negra o no. Nos damos cuenta que hay 98 motivos que nos inducirían a creer que la bola extraída es negra. Y a un mismo tiempo observamos 2 motivos que nos llevarían a no creer que la bola es negra. Partiendo de estos datos objetivos, pasamos a afirmar que muy probablemente la bola sacada es negra, puesto que los motivos que inducen a hacer esa afirmación son mucho mayores que los que inducen a la negación, ya que entre los motivos que confluyen hacia la afirmación y los que se separan de ella hay la misma relación proporcional que entre 98 y 2. Pero no es racionando de esa forma como rechazamos los 2 motivos divergentes, puesto que si los rechazásemos, nuestra afirmación sería cierta y no probable. No los rechazamos, sino que los aceptamos como dignos también de ser tenidos en cuenta, pero en menor escala de lo que son los 98 motivos convergentes. Ese es el carácter especial de la probabilidad, que consiste en la percepción de los más poderosos motivos que convergen hacia la creencia y de los menores que se separan de la creencia, todos los cuales se juzgan como dignos de ser tenidos en cuenta según con la diferente medida de su valor. Como en la noción de probabilidad hay motivos convergentes y motivos divergentes, todos los cuales son tenidos en cuenta, a medida que crecen los motivos convergentes y que disminuyan los divergentes, aumenta la probabilidad, y viceversa. A medida que disminuyan los convergentes y aumentan los divergentes, pues disminuye la probabilidad. Es entendido que en este segundo caso no se supone el aumento de los motivos divergentes, sino dentro de una medida siempre inferior a la de los convergentes. Bueno, luego aquí el maestro pues ya marca esas pautas frente al asunto o el tema de la probabilidad con relación a la certeza. Ya pasando a la certeza, y lo insisto en lo que dijo a un momento atrás en la página 64, que dice: en cambio, la certeza supone que los motivos divergentes de la afirmación no merecen racionalmente ser considerados y por lo tanto afirman. Esta afirmación aparece ante el espíritu humano como conforme a la verdad, y la certeza que de allí surge, como cualquier otra certeza, no es más que conciencia de la verdad. Ahora, la certeza en esa aplicación del juzgador, del sentenciador, dice en su página 62 el maestro que la certeza que debe servir de base a la decisión del juez no puede ser otra que aquella que posee éste. Es decir, la certeza no es otra cosa que la afirmación intelectual por parte del juzgador en cuanto a la conformidad entre la idea y la realidad. Y al inicio de su capítulo dice y comenta lo siguiente el maestro, que algunos han dicho, y casi todos los tratadistas lo han repetido, que la certeza en materia penal no es más que probabilidad. Esa afirmación es falsa desde el punto de vista lógico y perjudicial desde el punto de vista jurídico, pues es premisa que obra a manera de narcótico sobre la conciencia del juez, debilitando en cualquier tendencia a la duda, que es la salvaguardia de la justicia,
puesto que hace sentir la viva necesidad de efectuar investigaciones que conduzcan con certidumbre a la verdad. Entonces dice que se deben analizar las relaciones que hay entonces entre certeza y probabilidad y tratar de fijar las respectivas diferencias. La certeza por su propia índole es subjetiva, pero puede examinarse desde el punto de vista de sus relaciones objetivas. Teniendo pues como base y corolario lo anterior, es necesario entonces ya adentrarnos al tema, porque acá pues se está presentando el escrito de acusación el fiscal, porque él podrá seguramente, de acuerdo a esos elementos de prueba que va a llevar al juicio, establecer que mi cliente era el portador, porque si hablamos, o él dijo en el escrito de acusación que el verbo rector del artículo 376, en este caso de llevar consigo, tiene que demostrar en el juicio que realmente el señor fulano de tal llevaba consigo ese estupefaciente. Allí entonces viene el análisis sobre este tema de la probabilidad, porque pues para él tiene unos elementos de prueba y se basan en el testimonio que va a dar el policial que hizo la captura, entre comillas, de flagrancia, porque el policial pues va a decir en el juicio que bajo lo que el informe que presentó sobre la captura de mi cliente, dice que observó a una persona en actitud sospechosa de sexo masculino y en sus manos llevaba un saco de color rojo con olor extravagante a perfume, al cual se le solicitó el registro y tomó una actitud nerviosa. ¿Qué me hace a mí pensar que, o qué reflexiono yo sobre que venía una persona en actitud sospechosa? Ahí no le capto yo por qué venía en actitud sospechosa. ¿Para qué es para el policial venir una persona en actitud sospechosa? Si hay 3 asientos atrás y la persona va ubicado junto a la ventana del vehículo, ¿qué le hace ver a él que es sospechoso? Yo no le encuentro ninguna razón. Que ya le pida a él la requisa y se muestre nervioso es diferente. Sin embargo, el conductor del bus dijo que estaba en estado normal y que se saltó solamente cuando el policía le dijo: eso es tuyo. El policía no tuvo para echarle la culpa a otro, sino al que venía, según él, aquí en la mitad. No como dirá mi cliente, porque para eso es que lo va a llevar al juicio, para que indique cuál era su posición en el vehículo. Y como también 3 minutos antes se bajó otra persona que venía sentada en la mitad, entonces dará explicaciones sobre aspectos de importancia, como por decir un ejemplo, por qué razón abordó el vehículo a esa hora, por qué él venía bañado y perfumado, de qué dirección era hacia dónde se dirigía a la ciudad de Cali a conducir el vehículo. Tendré que demostrar con él, introduzco los documentos de la que autentica la dueña del vehículo con la tarjeta de propiedad, para que indique pues que sí, efectivamente el señor pues iba a recibir el taxi. Eso es materia importantísima, y además dirá aspectos relacionados con la ubicación en el vehículo, y dará cuenta también entonces que 3 minutos antes del retén estaba conversando con otra persona que se bajó de ese vehículo. Luego el policial hace la inferencia, entre comillas, diciendo de que teniendo en cuenta que el paquete tenía una similitud a olor
del perfume extravagante del Señor. Acá no hay un estudio técnico pericial, porque en primer lugar el saco no fue incautado, decomisado. El Señor no permitió que se le llevaran su saco, porque el olor del paquete, relacionándolo entonces con el saco, para decir y establecer, ¿será que en criminalística habrá algún medio para determinar que este olor del paquete coincide con el olor del saco? ¿Habrá un perito especial que en el SIGIN o en CTI o en medicina legal, con un olfato desarrollado al punto que diga que sí, efectivamente este olor es igual a este olor que llevaba el saco? Porque eso es lo que dice el Señor. Dice, bueno, no tanto el saco, dice, teniendo en cuenta que este paquete tenía una similitud a olor a perfume extravagante como el señor fulano. Bueno, no digamos el saco entonces, corregimos que no el saco, sino el olor extravagante del Señor. Del Señor. Es decir, ¿será ese un elemento de prueba importante la declaración del policial diciendo que el olor coincidía, cuando no hay forma alguna de establecer científicamente de que ese olor del paquete correspondía al olor del Señor? Eso es una diferencia subjetiva del policial. Decir que venía en la parte de atrás sospechoso, pero ¿por qué sospechoso? ¿Porque no iba en la parte de la mitad o adelante del vehículo? ¿Para qué? ¿Qué es sospechoso para el policial? Que se puso nervioso. ¿Ves? ¿Quién no se pone nervioso con una requisa y que alguien le diga, a ver, eso es suyo? Y más cuando es 1 kilo de cocaína y usted se va detenido. Hasta ahí el Señor le tocó suspender y salir, y obviamente empezaron a entrarle llamadas de la dueña del taxi o del administrador diciéndole que qué pasaba, que no llegaba. Un asunto muy importante también que se dio de cuenta el policial, porque cuando estaba en la estación de policía retenido, la llamada le entraron y el policía respondió la llamada diciéndole, el señor tiene un incidente acá, que pasó tal cosa y no puede, según lo que me afirma el cliente. Entonces ese es un aspecto también importante, de que si empiezan a llamarlo el propietario del taxi porque no llega a recibir el vehículo a la hora indicada, eso también es ¿por qué no investigó la fiscalía ese asunto? Le quedó faltando en su investigación establecer si las llamadas que ingresaron al celular del señor coincidían o no con las llamadas de la propietaria del vehículo. Bueno, aspectos importantes allí, porque es la palabra del policial contra la de mi cliente. Entonces yo tengo que llevar un señor que se dio cuenta cuando lo saluda abordando el vehículo y que sabía que se desplazaba hacia la ciudad de Cali a trabajar el taxi, que lo conoce y lo distingue y siempre coge la misma ruta, aborda un vehículo intermunicipal para venirse acá. El otro señor también va a ir, el que estuvo sentado 3 minutos antes de llegar al retén y que se bajó porque iba a continuar, porque X o Y razón se bajó el señor antes, y entonces puede ser importante también ese testimonio. El del conductor del vehículo también, pero ¿qué nos hace pensar si el conductor de motivos divergentes? Mira los motivos divergentes, los convergentes y los divergentes. ¿Qué tendrá que probar el fiscal? Más motivos convergentes que los divergentes. A mí me basta con que solamente plantee una duda a favor del procesado. Mientras haya una duda o 2 motivos divergentes frente a los convergentes, entonces vamos a establecer la ley de probabilidades. Si son malos convergentes, como lo dice Malatesta, si son malos convergentes aumenta la probabilidad. Si son malos divergentes, entonces se reduce la probabilidad. Y ese es el camino subjetivo en que tendrá que apoyarse el juez para evaluar. Si yo aumento los convergentes, ¿qué tengo que hacer en este caso entonces? A través del prohijado, pues empezar a aumentar los motivos divergentes. El fiscal tiene que
aumentar los convergentes y yo tengo que aumentar los divergentes. ¿Cuáles serían los motivos divergentes entonces? Que el señor sí venía a trabajar el taxi, que el señor regularmente abordaba el bus a esa hora, que el señor no tiene ningún registro antecedente penal, también importante. Bueno, todos esos motivos para establecer por qué razón el señor abordó el bus y se desplazaba hacia la ciudad de Cali. Pero la fiscalía aparentemente está pobre en motivos convergentes. Yo no me arriesgo a decir todavía que es exitoso un caso porque no sé las resultas del juicio, para ir redondeando ya esta hora cátedra, porque cosas se pueden presentar en el juicio y ahí viene el asunto de que hay que estar muy atento, alerta, frente a lo que viene ahora el decreto de pruebas y lo que voy a llevar al juicio. Les doy ese consejo, que ojo con lo del decreto de pruebas, que es lo que se va a ordenar, y lo vimos en el tema de la conferencia pasada sobre los hierros de las partes y hierros del juez. Y entonces cabe la posibilidad, porque aquí entonces donde el fiscal viene el asunto de la prueba de referencia, bueno, otros temas allí sobre acreditación, bueno, etcétera, etcétera. Pero en esencia el fiscal tiene fundamentalmente el testimonio del policial captor, el de captura de flagrancia, en la presunta flagrancia, captura. Ese es el elemento y la pieza más importante del fiscal, y tendrá que establecer y demostrar que ese paquete estaba en manos de él, que de pronto se va a valer de la declaración del conductor diciendo que antes de ya arrancar con el bus desde ese municipio hacia la ciudad de Cali, pues él revisó el vehículo, que no viniera nada dentro del mismo. Pero el conductor está diciendo es que en el trayecto antes del retén, entre 20 y 25 pasajeros se subieron al vehículo. No solamente vamos a decir que el más sospechoso es el que venía a la banca de atrás, pero ¿por qué no dirigir las sospechas hacia el mismo conductor del vehículo? El conductor del vehículo, el ayudante. ¿Por qué las sospechas no se pueden plantear contra otros pasajeros que venían en el vehículo pero que no venían en la parte de atrás? Todas esas cosas plantean la duda, y entonces allí es donde tendrá que tener el pleno convencimiento ya el juez, más allá de toda duda, de que frente a ese caso hay la responsabilidad penal. Mire que en estos casos, usualmente, por eso cuando se va con su maleta usted para el aeropuerto y pasa para que ingrese, porque el peso de la maleta pues no lo permiten cuando no pasa de cierta cantidad para llevarla de la mano. Pero bueno, llevándose en la mano, portándosela con el registro que le hacen, normalmente la gente, ya frente a situaciones que se han presentado en otras ocasiones donde le meten droga, lo que hacen es encincharla o ponerle cualquier cosa para que no le abran la maleta. Porque pues ahí sí diríamos que el verbo a llevar consigo, cuando va consigo. Pero en este caso que estoy planteando, que parece fácil, pero que no lo es, desde todo punto de vista uno tiene que ser muy cuidadoso frente a en la teoría del caso, porque pues yo sé que la certeza, el convencimiento, es lo que antes llamábamos certeza, pues ahora la norma dice es el conocimiento o el convencimiento, llevar al convencimiento más allá de toda duda razonable. Dice el artículo 372 que ese es el fin de las pruebas, pues tendrá que el fiscal, aparte de en esta intermedia etapa, digamos en la fase media, porque ya la fase final es la del juicio y el convencimiento, que tendrá que llevar al juez de que esa persona es responsable. Este pasajero era el dueño de ese estupefaciente. Bien, yo creo que podemos dejar allí, pero mire, la situación es muy interesante. Son de estos casos que me gusta trabajarlos y los pongo en estos medios de videoconferencia, que son dinámico, es una cuestión de dinámica, pues en cuanto a darles a entender pues cuál es la problemática que tenemos nosotros los abogados defensores. Cada caso es sui generis.
Es decir, uno aquí no, como defensor, usted no piensa que se las va a ganar todas. No, esa no es la realidad. La realidad puede ser muy diferente y este caso es delicado. Cualquier caso es delicado. Cualquier caso, hay unos que son completamente más. Y más tratándose de flagrancia de delito, porque es que en este caso yo digo, bueno, si el señor llevara un maletín y en ese maletín el policía le hace la requisa y lleva ese kilo de coca, la cosa estaba diferente. Pero el señor no ha aceptado los cargos y desde un principio se negó a decir que eso no era de él, porque le creo y le doy la razón de que eso no era de él. Si él me lo dice a mí, pues yo le creo y le veo la posibilidad de hacerle un planteamiento de defensa. Porque pues ¿cómo decirle acepte cargos si estamos hablando de 96 meses, en este momento está con domiciliaria porque se le concedió y está trabajando el TASI, sigue trabajando el TASI, ¿qué tal aceptando los cargos? Pues, o como le dicen a uno a veces, que si va a llegar a un tipo de preacuerdo. Pues no, frente a un caso de esto no va a llegar a un preacuerdo que lo lleva a sus últimas consecuencias. Y el cliente sabe eso, porque pues él desde un principio ha dicho que no llevaba consigo esa estupefaciente. Entonces, pues ahí viene el planteamiento de la defensa. Entonces, lo que quiero decirles es que el caso es complicado, ninguno es fácil, todos tienen sus aristas, pero hay que entonces comprender bien esta situación. Y lo que viene ahora es de lo que yo, frente al principio de igualdad de armas, tengo que plantear. El fiscal va a tratar con todo, va a llegar con todos los fierros, va a entrar a ese juicio y con ese policial y con el perito, más que todo con el policial y el conductor, y a hincar al convencimiento o llevarle a ese juez y decirle el razonamiento es que este señor fue el que es el propietario o el que llevaba consigo el poseedor pues, de ese estupefaciente. Y yo a demostrarlo lo contrario, tendré que plantear más los divergentes y a tratar de plantear por lo menos la duda frente al juez para que subjetivamente no lleve como a decir pues que son malos convergentes y los que le presentó el fiscal y que él desecha los míos que son los divergentes y por lo tanto le dé la razón al fiscal y lo condene, sino que por lo menos siembro la duda y queda y faltaría pues llevar ese convencimiento a ese juez y que como tal él no pueda condenar y porque si no sería entonces un juez parcializado en ese tema, y es donde tenemos que cuidarnos porque usualmente los jueces, no todos, pero sí algunos se parcializan frente a estos casos porque los asumen como propios, como si fueran unas causas propias. A veces se ponen de parte del acusador, se ponen de parte de la defensa, como que se inclinan. Entonces esa parte subjetiva a veces se confunde frente a ese sistema penal acusatorio de tendencia acusatorio que tiene unos sistemas vacilares que en principio se deben de respetar, sobre todo una contienda de partes, acusador, acusado. Los intervinientes son las víctimas y el Ministerio Público, y lo hemos dicho, son intervinientes especiales, pero ellos no entran en esta contienda, no deben entrar. Entendamos que en este sistema son esas dos partes que se van en contienda y que el juez, un árbitro, solamente él está para dirimir y bajo el principio de mediación, con ya se hará una valoración frente a la aproximación de la verdad, porque nunca es una verdad absoluta. Bien, dejamos aquí, dale clic si te gusta, seguimos. Ahí están pendientes de subir dos videos todavía sobre el tema de la preclusión. Vamos en el 21, faltan los videos del 22 y el 23, pero a medida que vaya viendo audiencia pues los voy subiendo. Este es un tema aislado del tema que he venido manejando sobre la preclusión en la reforma del Código de Procedimiento Penal. Muy bien, nos vemos hasta la próxima, buen fin de semana.